Bendiciones, Dios te bendiga. Ya hemos concluido y ya hemos llegado, mejor dicho, a la última clase de esta unidad 4 del tomo 9 para hoy, viernes 28 de febrero del 2025. Hoy cerramos con esta unidad que hemos aprendido, los principios que Pablo le enseñó a la iglesia de Corintios en sus primeras y segundas cartas de cómo afrontar los problemas en la iglesia. Y el tema de hoy es problemas con los falsos maestros. La verdad central nos dice, los cristianos se preparan para reconocer y confrontar las falsas enseñanzas al crecer en su comprensión de la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, Dios bueno, te doy gracias, gloria y honra en este tiempo, Señor Jesús, que nos preparamos para recibir la enseñanza de tu poderosa palabra. Dios del cielo, que nuestro espíritu esté dispuesto, disponible, Señor, que toda distracción pueda ser quitada y nos podamos concentrar en la enseñanza de esta poderosa palabra. Te pido, Dios, que tú sigas bendiciendo a cada oyente, a cada alumno que se va conectando semana tras semana. Y Padre Celestial, pedimos que esto siga creciendo, que muchas almas más puedan conectarse para recibir de esta gloriosa palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, 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 amén. El versículo clave para la lección de hoy está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Esta palabra de aliento que nos dio o que se le da a Timoteo, otro joven pastor, el hijo espiritual de Pablo, que dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, right? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es un problema bastante serio. Esto es un problema que todavía hoy día como iglesia lo vivimos. Y esta palabra que vamos a recibir hoy, esta enseñanza de cómo Pablo nos aconseja cómo lidiar, confrontar las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, un evangelio que no está basado en Jesús como el Mesías, es lo que vamos a ver hoy, la importancia de reconocerla, cómo lidiar, cómo contrarrestar y así proteger el bienestar de la iglesia, el bienestar de los creyentes, para que sigamos creciendo y así sigamos expandiendo el verdadero evangelio. Pregunta. Quizá ahí en sus comentarios puedan poner un emoji con levantando la mano, o puedan escribir la palabra yo, o digan un amén, un aleluya, para que me deje saber si usted es esa persona, ese tipo de persona, y yo me confieso, que no responde a las llamadas, que no reconoce quién lo está llamando. Hoy día tenemos la dicha de tener un aviso donde nos dice el número de teléfono que está entrando, caller ID en inglés. Hay otras que puedes en el teléfono puedes programarlo para que se oiga audio la entrada que viene, que te está dando un aviso, y te dice si tienes ese contacto en tu teléfono. Por ejemplo, dice, Héctor Díaz te está llamando. Héctor Díaz is calling you. O depende cómo lo programe. A ese contacto que tú tienes en tu teléfono, ya tú ves por lo que está escrito o por lo que tú escuchas.
Pero si no es ninguno de tus contactos, tú no reconoces ese número o ese nombre que sale en la identificación de quien te está entrando la llamada, tú lo respondes. Si tú eres de esas personas que no lo respondes, marca amén, aleluya, soy yo, o un emoji, o hasta con el thumbs up, diciéndome, me dejas saber de que tú eres una de esas personas. También quisiera saber, porque no todo el mundo tiene teléfono, no todo el mundo le interesa, o tiene todavía los teléfonos o usa teléfonos que no tienen esa programación, esa capacidad. Si eres de las personas que también dependes mucho de los correos electrónicos, quisiera saber si tú eres de esas personas que tú abres cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de mensaje electrónico que entre, sea quien sea, conozcas o no conozcas the source, de dónde procede ese correo. ¿Tú abres ese correo? ¿Eres de esas personas que abres de ese correo? Yo no soy de esas personas, así es que yo no puedo decir un levantamiento. Yo no abro todos los correos electrónicos que vienen. Es más, hasta aunque yo conozca a la persona, no necesariamente los voy a abrir. Así que eres una de esas personas que solo abre los correos electrónicos. Pues vamos entonces a cambiarte la pregunta para que sea más, para que la participación sea más clara. Eres de las personas que abre solo los correos electrónicos de las quienes tú conoces. Ahí sí te puedo decir yo. Solo abro los correos electrónicos de las personas o contactos o gerencias que sí conozco. Así como le estuve diciendo la semana pasada acerca de ese correo electrónico que yo había recibido del aviso que ya iba a comenzar los inicios de los pagareces del préstamo de estudiante que cogí para los estudios de mi hija. Pues no pensé que era real, porque yo no abro correos que no reconozco, y además porque ya han pasado tantas veces que ya yo perdí la cuenta donde me han hackeado mi cuenta, especialmente la de Facebook. Y mi correo electrónico, que sí, todavía yo me choteo porque las personas que son de cierta edad se reconocen porque usan el Hotmail. Las personas que todavía usan Hotmail, que utilizan Yahoo, son personas que ya se están datando. De todas maneras, sin darme cuenta, hay muchas personas que se llaman Marilyn Colón o Marilyn Díaz. Y como he recibido hasta una persona casi me insulta acusándome de algo que yo no había hecho, porque quizás el nombre que al Marilyn Colón, pensando que esa era otra persona. Al fin y al cabo, la pregunta es, ¿tú eres de las personas que solo abre los correos electrónicos de las personas que conoce? Y si tienes una cuenta redes sociales, que este viene siendo la otra pregunta, la tercera pregunta. Si tú tienes alguna cuenta de redes sociales como Facebook, hay un montón que yo no las conozco todas, pero la más que yo sé es Facebook, Google, Yahoo, Instagram, todas estas cosas. Todo el AOL, sí. Cualquiera de las redes sociales, si tú tienes alguna de ellas, alguna vez ha sido pirateada, ha sido clonada. Creo que a mi pastora le ocurrió creo que 2 veces. A mi mamá a cada rato le pasaba. Es más, ella tiene tantas cuentas. Ella tiene tantas cuentas y ha abierto tantas que yo ni la tengo de amiga en mi contacto, porque yo no sé cuál de ellas es realmente ella, de tantas veces que le han pirateado o cloneado su identidad en el Facebook, por ejemplo. Cómo es que te la roban y entonces envían cosas horrendas, ofensivas, o mandan a hacer pedidos, como le pasan a muchas personas, creyentes o no creyentes, personas que son famosas, que utilizan su nombre o su organización para hacer pedidos de dinero. O pedir información personal. Los mismos bancos mandan los avisos. Los bancos nos dicen, nosotros nunca pedimos a través de los correos electrónicos información personal para verificar.
Y de esas maneras, lamentablemente, muchas personas de la tercera edad o personas que tienen poco conocimiento, no tienen cuidado o desconocen lo peligroso que es they expose themselves. Están abiertos a los fraudes y a que te roben información, porque otra cosa es en cuanto a la seguridad, es que muchos de nosotros cometemos el error de poner las contraseñas con nuestros nombres, nuestras fechas de nacimiento, usando la misma contraseña para todo lo que tenga, porque yo personalmente detesto las contraseñas, porque son tantas y hay que hacer tantas cosas, y entonces yo pienso, ¿cuál es el uso de tener una contraseña y escribirlo? De todas maneras está expuesto. En fin, eso son mi pensar. Mi técnico aquí, mi esposo aquí, él trabaja eso en cuanto a la seguridad. Y es bien, siempre está ahí achacando y molestándome y regañándome por eso, especialmente las veces que me hackean la información. Dice, ¿cuántas veces te lo he dicho? Usa este método, haz esto, haz lo otro, pero no puedo decir más nada. Lo que quiero decir con esta larga introducción, oh my Lord, es que debido a tantos engaños, debido a tanta trampa, muchos de nosotros ya no hemos vuelto escépticos, ya no creemos ni en la luz eléctrica, como diría un boricua, no creemos ni en nuestra propia sombra, por tanto engaño que hay y se ha levantado especialmente por medio de la tecnología. Sobre que ya ni sabemos lo que es verdad y quién es genuino o qué procede de si esto es verdadero. Vuelvo y les repito, mi experiencia, yo pensando que no era correcto ese aviso, que lo ignoré hasta ver ese tercer amenaza, porque me estaba diciendo, antes de que seas considerada una delincuente y se te vaya a mandar a una agencia de colección, tienes que contactarnos para hacer el pago. Y ese pago incluía 3 meses de un cantazo. Así es que debido a esa inseguridad por causa del engaño que ya anteriormente yo había sido expuesta, y continuamente seguimos recibiendo, que por cierto, viene la semana pasada precisamente, me entró 2 mensajes y ambos mensajes de diferentes personas, supuestamente de Meta, que es la marca, ¿verdad? Y ahora de Facebook. El mismo, pero con diferente collar, pero se cambió el nombre de Meta, y está diciendo que ese mensaje de texto que me vino de Meta diciendo que debido a que yo había, que en mi página, no en mi página personal, yo tengo 3, tengo en mi personal, tengo el de la Iglesia del Calvario y del trabajo mío. Son 3 páginas que están bajo mi nombre, que supuestamente manejo, porque realmente que lo maneja es él. Pero en la página que manejo de mi trabajo, esa sí la hago yo, la de mi trabajo, del programa, me dice que como yo había roto o violado algunas de sus reglamentos, que la cuenta iba a ser eliminada permanentemente, y que si yo quería levantar la querella o buscar por qué, tenía que ir a ese enlace. El problema, ahí esa es la manera en que te atrapan y pueden, no quiero usar palabras de hackeo, te piratean la cuenta, porque hasta también te la pueden robar, no es la palabra correcta, te la pueden, not really, la pueden coger y de ahí te sacan también tu información personal.
Eso a mí al principio me desesperó y me fui a la cuenta, me fui a la página del trabajo y me puse a buscar y yo, pero ¿qué fue lo último que yo publiqué? Yo no entiendo. No creo que he violado ninguno de esos reglamentos y lo único que yo he puesto son las hojas de anuncio de los eventos que vamos a tener prontamente. Ahora había recibido. La razón por la cual esto me alertó un poco y me puso nerviosa fue porque varias semanas antes yo había recibido un correo electrónico de nuestra gerente, la CEO, la grande de la agencia, y nos mandó un correo diciendo que debido a los cambios que el presidente de los Estados Unidos está haciendo con el esfuerzo en cuanto a la identidad sexual y del género, que todas las agencias que están recibiendo esos fondos tienen que someterse a estos reglamentos que está haciendo el nuevo presidente. Cualquiera que viole estos reglamentos, entonces sus fondos serán removidos. Así es que nuestra jefa, la grande, nos manda esta información y yo pues estoy así. Yo le digo a mi jefa inmediata, yo digo, ¿de qué se trata este correo electrónico? No entiendo. Ahora tenemos que tener el permiso de la gerente grande, de la jefa grande, para que ella verifique qué es lo que vamos a publicar. Y entonces mi manager, gerente principal, me dice, no te preocupes, eso no se trata de nosotros. Nosotros no, como gerencia, como trabajamos con la familia, no nos metemos en esos asuntos de los derechos tengo que tener cuidado con las palabras que uso, de los derechos de que todo lo que tiene que estar es femenino y masculino y se acabó. Así es que al tener ya eso en mente y al yo recibir eso, pues me preocupé, y cuando vengo a ver, al otro día recibo, pero de otra persona, otra vez bajo la impresión que viene de Meta, cuando en realidad son trucos para robar tu cuenta o para robarte información y manipular. Así que debido a todo esto es que entra esa desconfianza. En esta cultura que estamos viviendo entra esa desconfianza. Y si en esto tan simple, o sea, no quiero decir que es simple porque esto es cosa seria de que te roben tus asuntos personales, tus datos personales. Yo digo que si en este nuevo aire, en esta presión que nosotros estamos viviendo y el cuidado extremo que debemos de tener, imagínense cuánto más cuidado nosotros tenemos que tener cuando se trata del evangelio, cuando se trata de hablar la verdad, los principios bíblicos, lo que encontramos en las Santas Escrituras. Esto no es un problema nuevo para nosotros como iglesia, esto es un problema que viene ocurriendo desde el inicio de los tiempos, porque el engaño, sabemos que el príncipe, el grande de los engaños es el mismo Satanás, que el Señor los reprenda. Así que desde el inicio ha existido el engaño, la mentira, la trampa. La falsa enseñanza fue uno de los problemas que Pablo abordó en su segunda carta de Corintios. Ese es donde más se enfocó, donde ahí vemos cómo el carácter de Pablo se manifiesta en su firmeza, en su carácter de celo en cuanto a la santidad de las escrituras, de su ministerio, de que sabemos que fue Dios el que lo llamó y el que lo escogió, no es que él mismo se llamó. Y los capítulos 10 al 13 de Segunda de Corintios, Pablo habla específicamente acerca de su defensa de su apostolado, del llamado de Dios sobre su vida, y habla acerca en contra de los falsos maestros. Así que desde el 10 hasta el 13, eso está lleno, eso está repleto acerca de Pablo defendiendo su apostolado, su llamado.
y de estos falsos maestros. Cómo lidiar con ellos, cómo reconocerlos, cómo enfrentarlos y cómo nosotros también protegernos y proteger la iglesia. Hoy vamos a estar enfatizados en el capítulo 11 de Segunda de Corintios. Y vamos a ver, después de que te hayas estudiado, si no estás familiarizado, en cómo Pablo defiende su apostolado, Pablo, con esa autoridad otorgada por Dios mismo, instruye y corrige a los corintios en cuanto al mensaje que traían estos falsos maestros acerca de Jesús. Pablo era el mensajero que había llevado el evangelio a Corintios. Él fue el que abrió las puertas. Él fue el que inició y él llevó las buenas nuevas de salvación a los corintios. Sus instrucciones sobre los falsos maestros nos recuerdan a nosotros el daño que causa estas falsas enseñanzas y la necesidad y la importancia de nosotros preservar el evangelio. Vamos a comenzar en 2 de Corintios capítulo 11 y quiero leerte los primeros 6 versículos. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que presentaros como una virgen pura a Cristo, hablando de la santidad del evangelio. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, él está hablando acerca de su manera de presentar, hablar en público, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Después de defender firmemente su autoridad, esto lo lees en el capítulo 10 de 2 de Corintios, Pablo describió a los creyentes como una novia y a Cristo como un esposo. Ve como Pablo es bien... a mí me gustan las enseñanzas de Pablo, así como me gusta el carácter de Pedro, me gusta el estilo de Jesús en su forma de enseñar, porque son para aquellas personas como yo que aprendemos mirando, tocando, escuchando, imaginándonos, viéndonos, y en comparación con cosas que nosotros podemos asimilar. Ese método de enseñanza de Jesús de las parábolas a mí siempre me ha gustado. Y aquí Pablo utiliza una estrategia similar, utilizando temas y ejemplos, la cual la audiencia estaba familiarizado para explicar un principio o una verdad. En este caso está utilizando la relación de una novia y un esposo, describiendo así a los creyentes, o nosotros como iglesia somos la novia, la iglesia es la novia y Cristo es el esposo. Y así que debido a los falsos maestros que habían entre ellos, Pablo temía que los creyentes se desviaran a la devoción, que se desviaran de su devoción, de su dedicación al servicio del Señor. Eso lo vemos reflejado en el versículo 3 de este capítulo 11. Estos maestros eran como la serpiente que engañó a Eva. Como ya te dije, desde el inicio, desde el principio de los tiempos, ya el maestro de las mentiras y de los engaños había desde el principio iniciado. Y entonces aquí Pablo describe y compara a los falsos maestros como la serpiente. Ellos proclamaban a un Jesús diferente, un espíritu diferente, un evangelio diferente de aquel al que ya Pablo les había introducido. Es sumamente peligroso tolerar y aceptar otro evangelio.
decirle, ay, no importa, no le hagas caso, eso no, está un poquito equivocado, pero no importa, eso que es un peligro, es bien peligroso tolerar otro evangelio, el error de un evangelio falso. Y Pablo los amonesta a que escuchen a su mensaje y que ellos permanezcan firmes en la verdad que él les había enseñado. Le dicen, pongan atención y manténganse firmes en esta verdad que le he enseñado, que le es introducido, que es el evangelio de Cristo. El objetivo de Satanás siempre ha sido, y todavía lo es, y lo seguirá siendo hasta el fin de sus tiempos, es de alejar a la gente de Dios, es de impedir la reconciliación, porque sabemos que desde que entra el pecado al mundo ha roto esa comunión con Dios y su creación. El pecado endurece al corazón del hombre, nos separa de Dios, y esa ha sido la intención siempre de Satanás. De evitar que escuchemos el mensaje, de que nos alejemos de Dios, de que no haya la reconciliación del corazón que ha estado apartado, que no se regrese a Dios, o si es posible, destruir cuanta relación o cuanta persona pueda hacerlo. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con las falsas enseñanzas, porque por más pequeñas que sean estas zorras, como lo describe también la palabra, hay que atraparlas, hay que contrarrestarlas con la verdad. Pablo utiliza estos ejemplos para describir el engaño, la mentira y las estrategias que utiliza Satanás y sus ángeles caídos. En la Biblia es descrito también como Satanás andando como un león rugiente buscando a quien devorar. Descrito aquí como la serpiente porque fue el animal más sabio que el enemigo se empoderó para engañar a la primera mujer Eva, y de ahí engañar entonces a los hombres. Pero parece que en nuestra comprensión de la palabra de Dios es una manera poderosa que nosotros podemos utilizar y basarnos, y así estar preparados para así poder reconocer y confrontar las mentiras de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Cuanto más nosotros nos empapemos de la palabra, cuanto más nosotros nos relacionemos con las escrituras, cuanto más nosotros la estudiamos, la memorizamos, la vivamos, más preparados estaremos para poder detectar esa mentira, detectar a esos falsos maestros. Y esto es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia de Corintios. Él decía, tienen que permanecer en la verdad es que ya yo les he introducido el evangelio, de tal manera de que ustedes puedan detectar y reconocer el engaño por donde entra. Pablo describió sarcásticamente a los falsos maestros de Corinto como grandes apóstoles. Él es bien sarcástico en describiéndolo. Ellos se creen gran cosa, se creen tan correctos y tan clásicos, tan buenos, ágiles en su engaño. Así, estos falsos maestros probablemente habían intentado presentarse a ellos mismos como si fueran superior a Pablo, que ellos eran más preparados, eran unas personas que tenían el mejor evangelio, que tenían la mejor enseñanza. Pablo, además de defender su apostolado, él estaba claro y firme, y él no dejó en ninguna duda, no dejó espacio para duda alguna, y dejó claramente que él nunca, jamás de los jamases, se sometería silenciosamente a ninguno de estos falsos maestros. Él no iba a quedarse callado, él no se iba a quedar con las manos cruzadas, él no se iba a decir, ay, bendito pobre de mí, tanto que yo he sufrido, tanto que yo he elaborado, tanto que yo me he dedicado. No, él defendió con ese celo de Dios, con ese celo santo, y decía, dejaba claramente de que no se dejaría
intimidar por estos falsos maestros. Esto no era una cuestión de orgullo personal, sino que Pablo estaba de verdad muy preocupado. Estaba muy desconternado y le preocupaba la salud espiritual de cada uno de ellos, porque ellos eran el resultado del ministerio que Dios le había dado, eran sus hijos espirituales. Y él, así como una madre defiende a sus hijos y se encara con cualquiera que sea, ese celo protector, ese celo de amor que protege y cerca a lo suyo, así es que Pablo describe su celo para con la iglesia de Corintios, por el bienestar espiritual de ellos. Sé que Pablo reconoció que tal vez no era un tipo de orador público tan elocuente, especialmente para los griegos que les encantaba la filosofía y les gustaban reunirse y hablar con mucha profundidad y mucha teología y mucha mitología y todo lo que termina en gía. ¿Cómo es que Pablo reconoció: yo no tendré quizás una manera tan ágil y no tendré muchas palabras bonitas para poder presentar y hablar así con esa elocuencia como hablan estas personas? Porque un falso maestro son personas bien hábiles en hablar, en expresarse, tienen una gracia, tienen un vocabulario sensual que les gusta, que pueden llamar y pueden conectarse con los deseos de la carne, pueden conectarse con la persona y atienden más ese egocentrismo que todo ser humano lleva. Recuerden que esa fue la debilidad y la causa por la cual Eva cayó, y por eso es que muchos de nosotros también podemos caer, y que el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos, porque queremos acariciar y queremos exaltar a nuestro yo, a nuestra propia concupiscencia, y estos falsos maestros tenían esa habilidad. Estoy tratando de recordarme el término que utilizamos nosotros los boricuas. Tenía esa pasta para poder hablar al público. Bueno, elocuencia es la palabra correcta. Pablo decía: yo no tengo yo seré tosco, o sea, soy así bien rudo, bien fuerte, voy directo, yo no voy a pasar pañito, yo seré así tosco, no tendré esa misma elocuencia, no seré tan elocuente como se esperan los griegos para ese tiempo en su forma de expresarse. Pero él sí estaba seguro que lo que él enseñaba era la verdad. ¿A quién confiarían sus almas los corintios? ¿A los maestros egoístas y charlatanes que se abrían paso en la iglesia, o al apóstol que compartió el evangelio con ellos, lo vivió delante de ellos y nunca se aprovechó de ellos? Pablo dice: ¿qué van a hacer? No seré tan elocuentes como ellos, según sus estándares, según sus engaños, según ese evangelio superior que reclaman y proclaman. Así, ¿van a creerles a ellos o van a creerme a mí con la verdad que ya yo les he introducido? Van a ver o a creerle viendo que no tan solamente yo se lo he enseñado, sino que yo se lo he demostrado en testimonio. Pablo decía claramente en sus escrituras de cómo él en su propio cuerpo llevaba las marcas del evangelio. O sea, había evidencia también física de todo lo que él había vivido y experimentado llevando las buenas nuevas de salvación. Y
otro detalle que hace relucir Pablo cuando le hace este confrontamiento a la iglesia de los Corintios es: yo nunca he tomado ventaja de ustedes, yo nunca los he engañado, yo nunca los he presionado, mas sin embargo vienen estos falsos maestros, estos super apóstoles, y con sus engaños, con sus presiones, con sus errores, ustedes fácilmente pueden caer. No pueden tolerar esa enseñanza, no pueden escucharla, no pueden darle rienda suelta a las falsas enseñanzas. Los creyentes deben escuchar a maestros confiables que proclaman fielmente el evangelio y se esmeran para agradar a Dios. Precisamente fue anoche, ¿verdad? Que anoche o esta mañana que tú me, Héctor, que you show me the comment. Hay un comentario que me enseñó Héctor de una persona de la República Dominicana. Dios te bendiga, no sé tu nombre. Creo que una clase de hace 8 meses atrás, que el tema era algo similar a esto, similar en cuanto a las falsas enseñanzas. Estamos hablando de los falsos maestros, pero aquella clase se trataba acerca de las falsas enseñanzas y cómo lidiar con ellas. Y esta persona nos da la bendición y nos felicita por enseñar y mantenernos y digo nos porque somos la iglesia. Yo solamente estoy representando la iglesia del Calvario, pero estoy hablando, me baso en el evangelio, no en mis emociones, no en mi interpretación. Y nos felicita. Y eso es lo que nosotros todos debemos de ser responsables. Aunque usted me conozca y aunque usted ha tenido experiencia escuchándome en la enseñanza o en las prédicas o en las conferencias, yo siempre le digo, usted es responsable de comparar todo lo que se escucha, sea de quien sea, con la palabra de Dios, con las escrituras. No simplemente lo tome libremente, aunque yo entiendo también y creo que el Espíritu de Dios confirma y hay claridad y no hay confusión en las enseñanzas que nosotros damos. Pero aún y eso nosotros somos responsables y es lo que Pablo está enseñando, nos está diciendo a nosotros cómo confrontar a los falsos maestros y es siempre comparar que todo que vaya en acorde a las Santas Escrituras, a que nosotros continuemos proclamando fielmente el evangelio y que siempre procuremos buscar el agrado y la aprobación de Dios, no de los hombres, de Dios. Pablo sigue diciendo, si bien no hay nada malo en utilizar las últimas metodologías, los métodos, no hay ningún problema y no hay nada malo ni engañoso de utilizar diferentes métodos y aún esta misma la tecnología para seguir proclamando el evangelio. El mensaje debe de seguir siendo el principal enfoque de todo lo que nos hacemos, sea por estos medios, utilizamos la tecnología, sea que dentro de nuestros mensajes utilicemos una pantalla para hacer una presentación o utilicemos algún tipo de drama o demostración. O sea que el método para enseñar un principio, para enseñar la verdad, no hay nada de malo. Después de todo, ya les dije, somos diferentes personas que tenemos diferentes maneras de aprender. Y por eso es que la enseñanza cuando se le da a los niños es una manera positiva donde pueden recibir más y pueden quedarse con la verdad o con lo que se le está enseñando. Cuando se le incluye en la enseñanza, cuando se hace trabajos manuales, cuando se hace una demostración de la enseñanza o se habla de temas que ellos están relacionados para traer y enseñarles esa verdad. Así que Pablo dice, no hay problema en el método en la cual se enseñas la verdad o enseñes el evangelio. No hay problemas en utilizar la tecnología tampoco para seguir proclamando el evangelio, siempre y cuando nos mantengamos firmes en el principio y en el enfoque y no nos salgamos de la verdad, ni le quitemos ni le añademos, porque hay maldición
para el que haga tal cosa, dice la palabra del Señor. Los métodos y las tecnologías cambian constantemente, pero el evangelio, de verdad, nunca debe de cambiar. No cambia. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para ¿qué? Salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ve la manera en que Pablo enseña? Donde él primeramente iba a los judíos, siempre tenía a los judíos al principio, primero, y se reportaba en la sinagoga. Dice primeramente al judío y luego a los gentiles, como ya les dije la semana pasada, él es el ministro de los gentiles. Así es que los ministros del evangelio no debemos estar motivados por el dinero. Y al mismo tiempo las iglesias deberían proveer para sus ministros, porque sabemos que también se nos enseña la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario. Recuerden que la semana pasada les dije que había un tipo de relación con el tema que hablamos la semana pasada acerca de las finanzas, del dinero, de las ofrendas, de los donativos. Cómo es que también para los obreros este tema del dinero afecta, es parte donde Pablo enseña que no hay ningún problema en que un ministro, porque ese es su trabajo, un ministro donde también se dedica, y ese es su trabajo en ayudar a la iglesia a servir, es digno de su trabajo, se merece su salario, se merece una entrada, una ayuda financiera, y no hay problema de eso. Lo que Pablo está diciendo es que el enfoque del ministro nunca jamás debe de ser el dinero, jamás de los jamases. Eso no es lo que te debe a ti motivar para servir. Eso es no lo que te debe a ti motivar para exigir, para decir, esto es la cantidad que me tienen que dar si quieren que yo vaya a pastorear o a evangelizar o a servir. Esto es lo que me tienen que dar o esto es lo que yo espero. No, nunca jamás de los jamás debemos estar motivados por el dinero para servir. Pero sí nosotros como iglesia tenemos que entender que el obrero es digno de su salario. El evangelio también va avanzando eficazmente cuando las iglesias tratan bien a sus ministros y practican de una manera adecuada la administración financiera. O sea que también tenemos que procurar la buena administración dentro de la iglesia. Este es otro tema controversial para muchas personas que dicen, está bien, la Biblia no, el Nuevo Testamento nunca habla acerca de los diezmos. Eso es la gente ahora, los pastores que se lo han inventado, las iglesias que lo que le interesa es el dinero y ese dinero va para los bolsillos del pastor. Sea o no sea, es como les digo, eso es controversial. Nosotros estamos llamados a utilizar de manera sabia y ser buenos administradores de nuestras finanzas, de lo que Dios nos da para servir a la obra de Dios, al reino de Dios que se expande en esta tierra. Además que Él es el dueño de todas las cosas. Así es que cuando la prioridad del dinero está en la mente de la persona, del ministro o del creyente o de la persona en particular, eso no va a ayudar en la proclamación genuina del evangelio. Más bien van a tornarse como estos falsos maestros que lo único que le interesaba era suplir a su propias concupiscencias. Así que Pablo acusó a los falsos maestros de proclamar mentiras. Fue bien claro en ese versículo 4 del capítulo 11, segunda de Corintios. Mientras afirmaba que él, Pablo, mientras los señalaba y los choteaba, por decirlo así, los decía públicamente, los decía, ellos proclaman mentiras, a la misma vez que Pablo afirmaba y decía que él proclamaba la verdad de Cristo. Y por esa razón,
es que Pablo nunca le permitió a los de Corintios a que le entregaran dinero. Pablo no le permitió a ninguno en la iglesia de Corintios a ayudarlo a él financieramente en ninguna ocasión. Y Pablo fue bien claro con ellos. Pablo era yo no sé cómo se dice eso en español, el que hacía las tiendas. Él trabajaba, él tenía su a tent. He built a tent. Él hacía las tiendas, las carpas. Así es que Pablo decía, yo trabajo, yo puedo sostenerme. Y aun cuando Pablo, y me estoy adelantando, y aun cuando Pablo tuvo necesidad, los hermanos de otra iglesia, los de distancia, ellos fueron los que voluntariamente atendieron a sus necesidades. Fabricantes de tiendas. That's it. Así que Pablo le está diciendo, yo nunca he abusado de ustedes. Ustedes son testigos de lo que yo estoy diciendo, es verdad. Yo nunca he abusado de ustedes. Y como él nunca permitiría que su compromiso con predicar el evangelio fuera opacado por el dinero, es que Pablo los rechazaba. Cuando Pablo tuvo necesidad, él decidió a nunca aceptar dineros de parte de los corintios. En lugar de esto, recibió el apoyo de otras iglesias. En 2 de Corintios capítulo 11, versos 8 y 9, ¿qué dice? Porque se leyó hasta el 6. Yes, I want to read 8 and 9. Ok, pues ponme 7. Versículo 7 dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, he recibido salarios para recibiros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Ese era su compromiso con los de Corintios. Pablo decía, le he hablado la verdad del evangelio de Cristo. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Más bien los de afuera, los de Macedonia, como ya les dije, ellos mismos en su escasez, en sus propias necesidades, estaban más que dispuestos a ayudar a otros hermanos en Cristo, los otros hermanos en la fe, en sus crisis, como hablamos la semana pasada. La mayoría de los pastores sirven porque aman a Dios y a su pueblo. Esperan un salario justo, como le estaba diciendo, que todo obrero es digno de su salario. La mayoría de los pastores, de los ministros, servimos y sirven a Dios porque amamos a Dios y a su pueblo. Por eso es que hay veces que yo como que me incomodo, pero ese dinero, si alguna ofrenda la recibo, como les testifiqué la semana pasada, yo no la uso para mi propia. En ninguna ocasión las otras veces que, como por ejemplo el Ministerio Femenil me ha hecho un regalo años pasados, yo era la representante de nuestra sesión de Noroeste, aquí en el Distrito Hispano del Este, y en varias ocasiones fui honorada y fui bendecida, y ese dinero yo lo invertía de regreso al ministerio. Eso es lo que yo acostumbro. Pongo ese dinero de nuevo a uso a la obra del Señor. Porque nosotros creemos que el ministro, pastor que se dedica a tiempo completo
para la obra del Señor es digno de su salario. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 18, nos dice, pues las escrituras dicen, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, todo el que trabaja merece recibir su salario. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Pero estamos acostumbrados a la versión Valera, donde dice que todo obrero es digno de su salario. No hay nada de malo en que el obrero, especialmente si trabaja a tiempo completo, que reciba su salario. No sé por qué todavía hay personas que se molestan y se enojan y piensan que el ministro, el pastor, debe de vivir como el más pobre de su tierra, debe de ser la persona más humilde, que no se merece que tenga un auto, no se merece que tenga sacos, vestimenta, no se merece que reciba honor. No entiendo. Así como cualquiera de nosotros que tenemos el privilegio de trabajar, porque el trabajo no es tampoco una maldición, eso es otra prédica y otra enseñanza. Pero como todos nosotros, si tenemos la habilidad de trabajar nuestros empleos, esperamos la recompensa, esperamos el pago por el trabajo que hemos hecho. De la misma manera, porque un ministro que está a tiempo completo, hay personas que dicen que no creen que son merecedores de un salario. De todas maneras, Pablo lo que está diciendo aquí es, no hay nada de malo en que el obrero reciba su salario. Es lo que tienen que cuidarse, es que no haya esa avaricia, ese afán, que su prioridad sea el dinero. Ahora, Pablo, pasamos en la forma en que los falsos maestros son expuestos. Hemos hablado brevemente en cómo Pablo utiliza el ejemplo de su propia vida de ser líder con amor. Hemos ya hablado acerca de la importancia de aferrarnos, de estar firme en el evangelio, en el verdadero evangelio de Cristo, y no dejarnos ser engañados y tampoco pasar por alto, tampoco es ignorar y aceptar esas falsas enseñanzas. En esta última parte vamos a ver cómo los falsos maestros fueron expuestos, cómo Pablo lo hizo y cómo nosotros podemos, y como iglesia hoy día, aprender de igual manera a afrontarlos y lidiar con esta plaga de las falsas enseñanzas. Segunda de Corintios capítulo 11, y quiero leer los versos del 12 al 15, que dicen: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo estaba determinado a continuar en su ministerio evangélico. Estaba decidido a seguir confrontando a estos falsos maestros. Estaba decidido a negarse a aceptar dinero de la iglesia de Corinto, específicamente. Y Pablo entendía claramente esta cultura grecia y la amenaza que enfrentaban estos depredadores, falsos maestros, que vemos en la forma sarcástica que los llama superapóstoles, ministros, servidores de Satanás. Como Pablo dice, estos ministros de Satanás van disfrazados como ministros de justicia, o sea, ministros de la verdad. Me llama la atención en cómo así Pablo, así tan claro y tan firme y tan fuerte y tan directo, habla para señalar a estos falsos maestros.
Porque el que habla mentira, el que va a hacerle daño a la iglesia, tiene que ser afrontado con la manera y contrarrestar esa mentira con la verdad y con la justicia de Dios. Así como hay ministros, también ministros de Satanás, también hay hijos de Satanás. Esta parte que en otra clase yo lo había mencionado, como hay personas que se incomodan y dicen, no debes de decirlo así, nunca debes de decir a una persona hijo de Satanás. Pues entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando en Primera de Juan capítulo 3 verso 10 claramente están identificados que aquellos que practican el mal, aquellos que son malos, aquellos que van en contra de Dios y sus designios claramente son identificados como hijos de Satanás. No sé qué más decirte. De la misma manera como Pablo lo decía, estos ministros de Satanás están hablando mentira, están abusando del pueblo. No podemos darle rienda suelta, no podemos darle espacio, no podemos entretenerlo ni por un segundo. Pablo entendió y vio la amenaza que corría la iglesia, el peligro que corría la iglesia, especialmente para aquellos que eran nuevos en el evangelio, para aquellos que apenas estaban comenzando y eran los más vulnerables para caer en estas trampas y en estos engaños de estos falsos maestros. Le tronchaban su fe, ahogaban su fe, los apartaban de la verdad. Y Pablo les dice, no, hay que cuidar, tenemos que cuidarnos. Los creyentes en Corintios debían reconocer a los engañadores simplemente viendo el fruto malo que producían. Mateo capítulo 7, verso 15 al 20, habla acerca del cuidado que debemos de tener. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrogos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Pablo le dice, estén atentos, pongan mucha atención. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo se mueven? Miren su estilo de presentación. Y entonces hay unas señales aquí que nos dejan la lección para que nosotros estemos atentos. Es una advertencia que se nos da para nosotros también reconocer a esos falsos maestros, esas falsas enseñanzas, esos falsos apóstoles, falsos maestros, ministros de Satanás, como lo queremos, como Pablo mismo lo describe. Y hay dos preguntas que nos debemos hacer cuando estamos observando, escuchando alguna enseñanza, alguna prédica, alguna administración. La pregunta es, ¿estás tú percibiendo que estos maestros están más bien manipulando en lugar de motivar? ¿Están más bien apelando a esa sensación humanitaria, al humano, a la carne? ¿Están manipulando en sus palabras, distorsionando, controlando? ¿O están más bien motivando? Están alentando, dándote palabra de aliento, palabra de verdad. Y la otra pregunta que nos debemos de hacer es, ¿estas personas están enseñando en el mensaje que traen? ¿Están enseñando a que confiemos en algún producto, en algo, que pongamos nuestra confianza en algo? ¿O está
está ayudándonos a nosotros y nos está llevando a dirigir a que mantengamos la importancia de mantener una relación con Jesús. Está haciendo esta persona, está enseñando de poner el enfoque en algo o en alguien más o en algunos métodos, o está llevándonos más bien a enfocarnos en nuestra relación con Jesús. Personas que les gustan hablar de principios. Hay predicadores que salen en la televisor o en el internet ya que hablan mucho positivismo y hablan la importancia de mejorarse, de cuidarse, y todo el enfoque está en lo que ellos mismos pueden hacer y llevar esa confianza a algo pasajero, algo que es inestable, a todo menos a Cristo. Así que si una persona trae un mensaje y no te habla acerca del evangelio de Cristo y la importancia de fortalecer nuestra relación con Él, de hablar de las buenas nuevas de salvación, pues obviamente estás escuchando o estás viendo a una persona que está enseñando otro evangelio, otro Jesús, está enseñando otras enseñanzas erróneas. Nosotros crecer en nuestro conocimiento y nuestra comprensión de la palabra de Dios, nosotros somos capaces de reconocer a los falsos maestros y las mentiras que venden. Es fácil. En otra de las clases de esta misma unidad le estuve diciendo la importancia de que si tú escuchas algo como que no encaja, quizás es algo que tú nunca lo habías escuchado por primera vez, no necesariamente es que vaya en contra de la palabra de Dios, es algo que quizás tú nunca lo habías escuchado una vez, pero que tú vas a la palabra y vuelve y estudia y busca la dirección del Espíritu Santo, y es algo innovador, porque en la palabra de Dios es un tesoro que siempre estamos aprendiendo algo. Y es bueno cuando vamos aprendiendo y vamos edificándonos. Pero si no está en la palabra de Dios, si está fuera de la palabra de Dios, si es algo que nos aleja del principio de lo que es la palabra de Dios, es que entonces tenemos que tener cuidado. O sea, está en nuestra propia responsabilidad. Cada uno de nosotros somos responsables de escudriñar esa palabra, de estudiarla, de conocerla. Mientras más comprensión y entendimiento tengamos de las Santas Escrituras, más capacitados y hábiles podremos ser para poder detectar y poder reconocer las falsas enseñanzas y los falsos maestros y las mentiras que venden. Así, de la misma manera como un cajero en el banco, a través de la experiencia, a través del tiempo, tiende a desarrollar la habilidad de poder detectar a los billetes falsos, porque lo tocan, ellos ya saben a través con el tiempo de la exposición y a través de las experiencias, van reconociendo cuando es un billete falso con el simplemente tocarlo, o tienen el ojo ya preparado o adiestrado para reconocer ciertas señales de un billete falso. De la misma manera, un cajero en las tiendas, ustedes lo han visto, ¿verdad? Digo, si has entregado uno de esos billetes grandes, ¿qué hacen los cajeros? Usan un marcador específico que utilizan con la intención de marcarlo para ver si ese billete es verdadero. Porque están examinando, están buscando, según la experiencia, según están expuestos, pueden reconocer lo que es falso. Y de la misma manera es que nosotros como cristianos, cuando nosotros tenemos esa mayor comprensión, cuanto más nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, más aptos y hábiles estaremos para reconocer a esos falsos maestros y las mentiras que presentan. Así que Pablo delató la verdadera identidad de aquellos engañadores, revelando que estos eran siervos de Satanás. Simplemente ellos estaban imitando la habilidad de su amo, o sea, estaban imitando a su amo Satanás, y estaban tapando las tinieblas, tratando de reflejar la luz. En las Escrituras, la luz siempre representa la justicia, y los ministros de Satanás, o los falsos maestros, o los superapóstoles, como los identifica Pablo a los Corintios,
Probablemente utilizaban como táctica la culpa y el miedo para manipular a los creyentes. Una táctica que también hay gente hoy día, hombres y mujeres que utilizan, tapándose detrás del evangelio, detrás de Dios. El hecho de que usen el nombre de Dios o utilicen la palabra Dios y usen palabras religiosas, no quiere decir que hablan la verdad y enseñan la verdad. Utilizan estos métodos, el miedo, la mentira, disfrazándose de personas justas, piadosas, correctas, santas, para así sacarle provecho a los hermanos, a la iglesia. Ya les dije, 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? ¿Qué nos dice entonces la palabra? Nosotros debemos de prepararnos para reconocer y confrontar las enseñanzas falsas, aumentando nuestra comprensión de la palabra de Dios. Y así los falsos maestros que a menudo malinterpretan las escrituras, a menudo la aplican mal, estos versículos individuales, como le quitan aquí, le añaden allí, ignoran esto, o utiliza, así muchas veces fácilmente caemos en ese error, las palabras que puede decir un famoso y las repetimos tanto que pensamos que viene de las Santas Escrituras, como por ejemplo hemos escuchado que Dios aprieta pero no ahoga. Unas palabras que enseñó este líder hindú, Gandhi creo que era. Hay una frase también, ayúdate que yo te ayudaré. Esa frase salió de un escritor español que se inventó y creó en su imaginación de locura a Don Quijote. Y es Don Quijote, este personaje en el libro que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y muchas veces, por muchos años hemos escuchado eso. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo vamos repitiendo cuando eso no está en la Biblia. Y así de ágil y hábil, que puede que tiene lógica y se oye bonito, o porque viene repitiéndose tanto, fácilmente podemos caer en el engaño. Y por eso la insistencia de nosotros escudriñar esta palabra, reconocerla, entenderla, vivirla, hablarla constantemente. Las enseñanzas pueden estar llenas de dichos que suenan espirituales y que al mismo tiempo eluden el mensaje general de las Escrituras. Por ejemplo, ese refrán conocido de ayúdate que yo te ayudaré, o que Dios no ahoga, aprieta pero no ahoga, es algo similar a un mensaje así que da alusión a la fidelidad de Dios, que el mismo Pablo enseñó diciendo que Dios es justo, que no tan solo, que no, además de la tentación nos dará la salida. A eso es lo que se está refiriendo Pablo, y la advertencia, que la enseñanza que tú y yo podemos sacar de este mensaje, que pueden oírse bonito y pueden traer un mensaje que alude similar a lo que hay en la palabra de Dios, pero eso no son versículos de la Biblia, eso no sale de la Biblia. Las enseñanzas falsas casi siempre distorsionan a las personas, las confunden, las altera, y terminan estas personas siendo presentadas con un Jesús que le hablan que no es verdaderamente Dios, que realmente Jesús fue simplemente un humano o un gran profeta. Es bien admirado porque es un hombre de los tantos que hubieron en este mundo, que han pasado en la historia de hombres tan sabios. O comienzan a enseñar también, o hay falsas enseñanzas que dicen que Jesús no es del todo, que Él no es el que da la salvación, y otras cosas más que quizás para muchos de ustedes parecen obvias, pero para otras personas no lo son. Así es que
presta mucha atención. Tengamos siempre mucho cuidado, pongamos mucha atención en todo lo que nosotros escuchamos, especialmente las enseñanzas sospechosas, y nosotros debemos de asegurarnos cada día de proclamar el verdadero evangelio. Y así como hacía Pablo, señalar y confrontar esas falsas enseñanzas, esos falsos maestros, y cómo nosotros lo contrarrestamos siempre hablando la verdad. Permanezcamos en la verdad, proclamemos el evangelio, que este evangelio no cambia. La historia pasa, bien y paz. La palabra de Dios nos dice que su palabra no pasará y no caerá ni una palabra al suelo sin que antes se cumpla. Busque la ayuda del Espíritu Santo para que mantengamos siempre en la búsqueda del Espíritu Santo, para que estemos alerta y podamos discernir y determinar quiénes son los falsos maestros. Si estos maestros dan buenos frutos o si el maestro que habla la verdad, cuando el maestro de verdad da los buenos frutos. Amén. Pues bien, terminamos aquí. Padre Santo, gracias por esta palabra, esta unidad, Señor, que hemos completado en este día, en este momento, Señor Jesús, por estas instrucciones que nos dejó el apóstol Pablo en cómo nosotros debemos de cuidarnos de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, dejándonos dirigir por tu Espíritu Santo, que nos mantengamos firmes en la santidad de tus escrituras, en el verdadero evangelio. Así como las enseñanzas y las advertencias, el cuidarnos de la idolatría, cuidarnos de los comportamientos pecaminosos, Señor amado, en fomentar la unidad y procurar el bienestar y el desarrollo de la iglesia. Gracias te damos por todo lo que hemos aprendido, Señor amado, y que podamos seguir aplicándolo a nuestras vidas y compartiéndolos con otros. Te bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Voy ahora a cerrar con el examen. ¿Estamos listos? Voy a darle 7 segundos para que responda. Ahora, el examen de esta unidad 4, todas las preguntas que yo le estuve dando en todas las anteriores clases, al final de cada clase yo le daba 1 o 2 preguntas o 3 del quiz de esa lección. Estas son las mismas preguntas que les voy a dejar con ustedes para que vayan respondiendo. Yo no estoy segura si las tengo en el mismo orden. I know, pero no estoy segura si la escribí en el mismo orden. Pero aquí vamos. Les voy a dar 7 segundos. Compararlo acá con mis notas. La primera vamos a comenzar con correcto o incorrecto. ¿Ok? Como ya les digo, van a poner el número 1 y la letra I. Digo, si quieres escribirlo completo, incorrecto, está bien. O la letra C para correcto. Recuerden, necesito que ustedes me pongan el número y las respuestas para yo saber. Porque algunas veces con el atraso, el delay, las respuestas no salen. Y si no me pone el número, no voy a poder identificar. Desde ya le agradezco su participación. Así que comenzamos con correcto o incorrecto. Y creo que son 9 de ellas. ¿Ok? El tiempo va a comenzar cuando yo termine de leer la pregunta. Número 1. ¿Correcto o incorrecto? Pablo felicitó a la iglesia de Corinto por su extraordinaria unidad. Pablo felicitó a la iglesia de Corinto por su extraordinaria unidad y la respuesta es incorrecto. Él tuvo que tratar este problema acerca de la unidad porque unos decían yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de aquel y yo soy de lo otro. Muy bien. Número 2. Sí, ya yo di la unidad. La respuesta, incorrecto. Y les dije por qué. El técnico aquí no me está escuchando. La número 2. La unidad cristiana requiere que todos creamos exactamente lo mismo
y que vivamos nuestra fe de la misma manera. La unidad cristiana requiere que todos creamos exactamente lo mismo y vivamos igual. Y la respuesta es incorrecto. Les hablé acerca de las diferencias de cultura y cómo muchas veces cometemos el error de no olvidarnos que la escritura, las Santas Escrituras es un libro judío y tenemos que verlo desde la perspectiva judía, la cultura judía, y practicamos y quizás veamos las cosas diferentes, pero siempre y cuando no vaya en contra de la enseñanza, de que sea antibíblico, que no sea, hay cosas que para uno puede ser malo, para otros no, pero no son causa ni de condenación ni de salvación. Número 3 dice, la meta de la disciplina de la iglesia es la restauración, no la condenación. La meta de la disciplina de la iglesia es la restauración y no la condenación. La respuesta es correcta. Hablamos de eso cuando Pablo les dijo cómo confrontar el problema de un hombre que estaba cometiendo inmoralidad sexual, y entendimos que la disciplina es para restaurar a la persona y no condenarla. Número 4, correcto o incorrecto. Dios juzgará a los incrédulos, pero los cristianos tienen la responsabilidad de encarar o echarle frente, afrontar a los creyentes que pecan continuamente. 7 segundos para responder. Y la respuesta correcta es correcto. Dios se encargará de juzgar a los incrédulos, pero nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de señalar y corregir para que el pecador, para que el creyente que está viviendo una vida inmoral o de pecado sea corregida y sea restablecida. Número 5. Los ídolos no son dioses verdaderos, pero sí lo son las fuerzas demoníacas que mueven, a la idolatría. 7 segundos para responder. ¿Correcto o incorrecto? La respuesta de la número 5 es correcto. Los ídolos no son dioses verdaderos, no escuchan, no se mueven, nada, no tienen poder. Pero sí las fuerzas demoníacas detrás de los que adoran a los ídolos, esa fuerza demoníaca, control, es real. Y son las que mueven al adorador. Número 6. Los creyentes corintios estaban dispuestos a dar de sus donaciones. Otros seguidores de Cristo cuando otros seguidores de Cristo estaban en necesidad. Vuelvo y se los leo. Los creyentes corintios estaban dispuestos a dar cuando otros seguidores de Cristo estaban en necesidad. Y la respuesta correcta o incorrecta para la número 6 es correcto. Estaban bien ansiosos, estaban dispuestos en ser parte de la bendición. Número 7. Pablo enseña, ahí me comí la ñ, Pablo enseña que la cantidad que una persona da debe de ser proporcional a cuánto tiene. Tienen 7 segundos para responder este principio o esta enseñanza de Pablo en cuanto a la cantidad de dar y la respuesta es
correcta. Esa es la lección de la semana pasada de cómo nosotros debemos ser buenos administradores y de manera también dar con gozo y alegría, no con tristeza ni por obligación. Muy bien. La número 8, correcto o incorrecto. Pablo dijo que los corintios debían escucharlo a él y no a los falsos maestros, porque él era un orador más elocuente. Pongan atención a esta. Pablo dijo que los corintios debían escucharlo a él y no a los falsos maestros, porque él era un orador más elocuente. 5 segundos. Perdón, 7. Les digo 7. Ok, y yo espero que usted haya puesto atención a esta, porque la respuesta es incorrecta. Ahí dice que Pablo dijo a los corintios que debían escucharlo a él, no porque él era más elocuente, porque él no tenía esa elocuencia, él era tosco. Tenían que escucharlo a él porque él traía el mensaje de la verdad de Cristo. Así es que yo espero que tú hayas puesto la respuesta correcta, which is incorrecto. La respuesta correcta es incorrecto, ¿ok? Número 9. Cuando crecemos en conocimiento y comprensión de la palabra de Dios, aprendemos a reconocer a los falsos maestros y las mentiras que propagan, o sea, que dicen, que comparten, que hablan. Cuando crecemos en conocimiento y comprensión de la palabra de Dios, aprendemos a reconocer los falsos maestros y las mentiras, y la respuesta es correcto. Muy bien. Pasamos entonces a la parte 2, la selección múltiple, que son 7 preguntas. Una cosa que van a fijarse aquí en la presentación es que en mis notas sí está escrito las letras. No se transfirieron a la pantalla. Están escritas porque lo estoy mirando en mi. Eso lo quitó. Cuando se hizo la transferencia lo quitó, pero sí están escritos. Yo pensé que yo había cometido el error, pero no fui yo, fue en la en la transición. Anyways, so tienes las preguntas y ahí, aunque aparece más que un puntito, las selecciones son A, B y C. So quiero que me pongas en la participación, por favor. A en la número 1, si es A, que es la primera, o B para la segunda opción, o la letra C para la tercera opción. Selección múltiple A, B o C. ¿Estamos listos? En esta segunda parte, selección múltiple. En Corintios capítulo 3, Pablo describió a la iglesia como A, labranza, edificio y templo de Dios. B, esposa, rebaño y familia de Dios. C, herencia, tesoro y recompensa de Dios. 7 segundos. La respuesta para la número 1, selección múltiple, es A, labranza, edificio y templo de Dios. La pregunta múltiple número 2. En el caso del hombre en la iglesia que cometió un pecado sexual del cual no se arrepiente, Pablo le dijo a los cristianos que A, llamaran a una reunión y expulsaran a esa persona de la asamblea. B, no lo disciplinaran y que esperaran hasta ver un cambio de conducta. C, oraran y ayunaran por él. 7 segundos para la respuesta A, B o C de la número 2. Y la respuesta para la 2 es A, que llamaran a una reunión, convocaran a esa reunión y expulsaran a la persona de la asamblea que rehusaba arrepentirse. Número 3. La fortaleza para vivir una vida piadosa
viene de A, nuestra comunión con Cristo y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. B, la fuerza de voluntad y la disciplina espiritual. C, la edad y la experiencia. 7 segundos para responder. Y la fortaleza para vivir una vida piadosa es A, nuestra comunión con Cristo y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Número 4, la mejor motivación para ofrendar con generosidad es A, la gratitud por las bendiciones de Dios y la disposición de compartirlas. B, reciprocar lo que otra persona ha hecho por uno. O C, ganarse el respeto de otros. 7 segundos para la número 4. Y la mejor motivación para ofrendar con generosidad, con gracia, con alegría, con gozo, es la A, la gratitud por las bendiciones de Dios y la disposición de compartirlas. Número 5, ¿por qué Dios bendice a los cristianos según 2 de Corintios capítulo 9, verso 11? A, como una recompensa por la pureza de ellos. B, para que puedan bendecir a otros. C, para que sean felices. 7 segundos para responder la número 5. Y la respuesta es B, para que puedan bendecir a otros. Vamos para entonces la número 6. Selección múltiple. Los seguidores de Cristo deben escuchar A, cualquier maestro o predicador que encuentren en canales de televisión o medios sociales. B, a los maestros y predicadores carismáticos que comparten nuevas revelaciones. C, maestros y predicadores confiables que proclaman fielmente el evangelio y obedecen a Dios. 7 segundos. Esto tuvo que ver con la clase de hoy. Eso tiene que estar fresquecito en su mente. Y la respuesta para la número 6 es la C. Maestros y predicadores confiables que proclaman fielmente el evangelio y obedecen a Dios. Y la última pregunta. Oh, se me olvidó lo del clap. Sorry. Dije que yo me emociono. Número 7. ¿Cuál era la diferencia entre el ministerio de Pablo y el ministerio de los falsos maestros en Corintios? A, Pablo proclamaba la verdad de Cristo mientras que los falsos maestros anunciaban mentiras. B, Pablo se negó a recibir un pago mientras que los falsos maestros exigían que se les pagara. C, tanto A como B. 7 segundos para cerrar esta parte del examen. Y la respuesta es C, tanto la A como la B. Nos vemos entonces la próxima semana o los resultados. Déjenme saber, especialmente Iglesia del Calvario, por favor, para ver si esta lección ha sido procesada. Espero que se haya sido de bendición y nos vemos con el favor de Dios. Quizás el próximo viernes, no sé, porque voy a estar todavía en El Salvador. Yo no sé si el hermano Nelson va a poder venir. De todas maneras, gracias por compartir y nos vemos en la próxima ocasión con el favor de Dios. Cuando ya estemos en la próxima, ya ustedes regresan, vamos a comenzar un nuevo currículo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que esté. Hasta la próxima.